Muy buenas noches. Reciban la bienvenida a Conversaciones con Martín Cruz Santos. Como saben, hoy el tema es la justicia restauradora o restaurativa en Puerto Rico. Conversaremos con el honorable juez Francisco Borrelli, juez superior. Esto con el coauspicio de la Comisión sobre los Derechos de las Víctimas, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Alianza para la Paz Social a la Paz. Para el mayor beneficio de nuestro público, la transmisión es simultánea por varios medios. En Facebook, Conversaciones con Martín Cruz Santos, la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y en YouTube, el canal del colegio. Nos alegra contar con dos moderadoras invitadas a quienes me honran con su amistad. Son ellas la licenciada Astrid Soto López, miembro de la Comisión sobre los Derechos de las Víctimas. Saludos, licenciada. Hola, gracias por la invitación en la noche de hoy, por estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio y un honor. Bien, asimismo la señora Mayra Rivera Torres, miembro de la Alianza para la Paz Social. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muy agradecida también de que se dé este conversatorio tan importante para Puerto Rico. Damos paso inmediato a la presentación de nuestro invitado especial, que estará a cargo de la licenciada Astrid Soto López. Sí, buenas noches nuevamente. Para mí es un privilegio presentar al honorable juez Francisco A. Borrelli Irizarry. El honorable juez Francisco A. Borrelli Irizarry tiene un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Fue abogado defensor en la Sociedad para la Asistencia Legal y abogado de la práctica privada. Fue nombrado juez superior en julio de 2004 y desde entonces ha estado asignado a la atención de asuntos de lo penal en las salas de Fajardo y Carolina, en donde se desempeña actualmente en el Salón de Sesiones 203. Ha sido juez subadministrador de la Región Judicial de Carolina bajo la presidencia de la juez Fiol Mata. Ha sido recurso docente para la Academia Judicial y el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, entre otros en temas de justicia penal procesal y sustantiva y violencia de género. Ha sido recurso internacional docente para operadores del Sistema de Justicia Penal de Panamá en el 2016, en el tema de ejecución de penas, y de Ciudad México en 2020, el tema de la valoración de la prueba y argumentaciones en un caso de feminicidio. Es autor de varios artículos en revistas jurídicas y prensa escrita sobre el tema de justicia penal, de justicia reparativa y derechos humanos, y conferenciante invitado por organizaciones no gubernamentales en temas de derecho penal. Realiza estudios en el programa de maestría en Derechos Humanos en la UNED de Costa Rica. Así que le damos la bienvenida al honorable juez Francisco A. Borrelli Irizarry. Gracias a todos, señor Martín Cruz Santos, un placer conocerlo, a la compañera licenciada Astrid Soto López, a quien conozco, ¿verdad? He participado y he colaborado con el colegio en las comisiones que ella ha presidido. Igualmente a Mayra Rivera Torres, quien pertenece a la Paz, la organización que está dedicada a ofrecer servicios a víctimas de delito en Puerto Rico. Creo que en una ocasión la presidió, no sé si... y tuve la oportunidad en varias ocasiones de ser conferenciante de actividades que auspició a la Paz, obviamente con la dispensa autorizada por el Tribunal Supremo y por la jueza presidenta. Para mí es un honor estar aquí, compartir con todos ustedes y con el pueblo de Puerto Rico este tema tan importante y tan atinente y tan actual, que es la restauración o la justicia restaurativa. Bien. Y antes de continuar, yo quiero hacer lo que me compete, unas aclaraciones en cuanto a que las expresiones que voy a hacer, tanto verbales o las que puedan estar por escrita en plantilla, que responden a mis ideas y criterios y opiniones personales sobre el tema, y que en modo alguno representan la posición oficial de la rama judicial. Igualmente, aquí tomo una idea y reproduzco una idea que en sus expresiones hacía el juez Juan Torruellas del Valle, federal, que en paz descanse,
que en sus alocuciones también hacía este llamado, este relevo de responsabilidad, pero decía que el hecho, ¿verdad?, que él, o que yo como juez, como operador del sistema, exprese una opinión distinta a la establecida por el ordenamiento, no quiere decir que estoy con esto comprometiendo mi juicio sobre la constitucionalidad o la legalidad de una ley. De hecho, los jueces juramos aplicar el derecho, la Constitución y las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos tal y como están aprobadas. No obstante, eso no quiere decir que yo no pueda compartir en ánimo de proveer un espacio educativo y de fortalecimiento del derecho puertorriqueño mis opiniones que pueden disentir o discrepar sobre algunas consideraciones que están en derecho, que están vigentes. Así que con esa aclaración, procedo a la entrevista y las preguntas que tengan que hacerme con el tema. Muchas gracias, señor juez. Nos honra su presencia. Para comenzar esta conversación, pedimos a la compañera Mayra Rivera Torres que formule la primera pregunta. Bueno, me parece que para empezar lo importante es definir y aclarar el concepto. Así que la primera pregunta es precisamente esa: ¿qué es la justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa es un modelo de atención a un conflicto que ha sido criminalizado, es decir, un conflicto que ha escalado a tal punto de constituir un delito. Y es un modelo de cómo atender ese conflicto, atendiendo las necesidades de unas partes que el proceso tradicional las tenía o las tiene o las invisibiliza por razones de la estructuración del proceso. O sea, en este caso, las víctimas, ¿verdad?, de hecho, surge del campo de la criminología y del campo de la victimología. Y yo les voy a citar una explicación de lo que es justicia restaurativa que a mí me gusta mucho, de un abogado, de un profesor colombiano, que es el director del Departamento de Derecho Procesal Penal y Centro de Estudios en Criminología y Victimología de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y él expresa que es un modelo que franquea todo el sistema de administración de justicia en busca de la construcción de un espacio para el encuentro víctima-victimario. No solo desde la diferencia, sino desde la deferencia. Un encuentro que constituye una oportunidad desde la que se puede responder a las víctimas y por las víctimas, y en el que mediante una estrategia o plan basada en la verdad, la justicia y la reparación, se apunta a la reconstrucción del tejido social y la paz rota por el delito. Esa es básicamente una definición amplia, ¿verdad? Porque el concepto de justicia restaurativa, los modelos de justicia restaurativa han sido aplicados en países que han tenido una experiencia de violencia anteriormente, como en el modelo surafricano, ¿verdad?, después de 40 años de la apartheid, de la violencia que vivió Sudáfrica, en países en Latinoamérica como Argentina, Chile, bajo los regímenes dictatoriales o los regímenes militares, ¿verdad?, las desapariciones y el comienzo del proceso democrático y la construcción del constitucionalismo en los países de Latinoamérica, pues se crearon las llamadas comisiones de la verdad y la justicia restaurativa. En su concepto amplio, antes de estar un proceso de restauración, antes de iniciar toda una estructura de procesamiento penal. Estos modelos que se han usado en otros países han reportado muchos beneficios y hay, ¿verdad?, opiniones que todavía entiende que ha hecho falta más camino que hacer, sobre todo con la reparación de las víctimas. Pero el modelo dentro de un proceso penal, lo que busca es, en el caso particular del delito, es abrir un espacio en donde la víctima pueda cubrir las necesidades que tiene de información, de saber qué ocurrió, por qué ocurrió, y tener participación, ¿verdad? Entonces, ese proceso abre un espacio de reconstrucción mutua, tanto para la víctima como para el ofensor, porque también se beneficia de ese diálogo al ver cómo su actuación impactó la vida de la víctima y de todos los microsistemas que tiene toda persona en una sociedad, como es la familia, sistema después del vecindario
y el macrosistema de la comunidad, cómo se trastoca luego de un delito y de todos los daños que ocurren en el delito. Y como principio en el derecho penal, pues como principios en el derecho penal, la aplicación de la justicia restaurativa integra un modelo que es cooperativo y colaborativo dentro de un proceso que es adversativo y que es oposicional, ¿verdad? Y confrontacional. Por eso que desde mi punto de vista, la aplicación óptima en Puerto Rico de un proceso restaurador debería ser una vez que haya habido una asunción de responsabilidad, ya sea porque el juez haya aceptado una alegación de responsabilidad o que haya una determinación porque sea el juicio visto en sus méritos y haga una determinación de culpabilidad y el convicto acepte la responsabilidad. La justicia restaurativa siempre integrado en el proceso penal parte de la premisa que la aceptación de la responsabilidad penal de parte del ofensor es voluntaria. No tiene efecto si es obligada, tiene que ser voluntaria, de una forma voluntaria, y es el modelo o es la aplicación que mejor redunda en la reestructuración o la sanación de los daños que ocurre el delito. También mediante la aplicación del principio de justicia restaurativa se proyecta en la comisión del delito, los resultados del delito hacia el futuro. Es decir, mediante un plan de integración de la víctima y del ofensor en un plan de restauración, que puede ser corto o puede ser largo dependiendo de las necesidades del caso. Pero siempre es ganancia a la aplicación de la justicia restaurativa. Cualquier herramienta que se aplique partiendo de una asunción de responsabilidad, de una rendición de cuentas de parte del ofensor, de una compromiso fehaciente y de verdad, conciencia de querer reparar, es un proceso de restauración para la comunidad y para la sociedad en general y para todos los componentes de esa sociedad. Por lo tanto, el principio de justicia restaurativa también identifica a otros actores muy importantes en ese proceso de reparación, como son los familiares de la víctima, los otros entornos de apoyo, como puede ser la iglesia, otro grupo de amistades, otros círculos que pueden servir de apoyo. De parte del ofensor también hay unas víctimas de parte del ofensor, como pueden ser sus hijos, su mamá, su papá, y todo el entorno que abriga ese microsistema familiar del ofensor. Así que la justicia restaurativa busca en su aplicación atender esas necesidades. Y de esta forma el sistema de justicia se proyecta de una forma solidaria con la comunidad para atender y resolver sus problemas o los problemas que están subyacentes en la comisión del delito. Es un mecanismo en que el sistema de justicia se compromete a brindar un futuro o un remedio que sea sustentable, que un remedio que perdure en la comunidad más tiempo, para hacer esa comunidad de manera sostenible. Es decir, que el remedio va a perdurar más tiempo en la comunidad cuando se aplica estos principios de justicia restaurativa. Aunque hay algunos planteamientos dentro de la respuesta que usted ha dado, me gustaría que explicara cuál es la diferencia principal en relación con la justicia tradicional. Bueno, la justicia tradicional, que es la llamada el proceso penal puertorriqueño, el proceso penal en Estados Unidos, el proceso penal ahora que está emergiendo en los países de Latinoamérica utilizando el modelo acusatorio y problema adversativo, aunque Latinoamérica ya tiene adelantado muchos procesos de integración del sistema de principio de justicia restaurativa a sus procesos penales. La diferencia estriba en que por ser un proceso adversativo, esencialmente en casi su totalidad, el caso o la controversia
se limita en el proceso penal tradicional a determinar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Una vez que esa respuesta o esa interrogante se contesta, ya sea porque el juicio se ve por tribunal de derecho o por un jurado, y resulta no culpable, permanece la presunción de inocencia, ahí terminó el caso. E incluso aunque haya un veredicto de culpabilidad, ahí se contesta la mayoría de la interrogante más importante del proceso tradicional, y las víctimas pasan a un proceso secundario. No hay en la estructura de las reglas de procedimiento criminal un énfasis o un desarrollo post-convicción o post-asunción de responsabilidad para lograr ese plan restaurativo. Y eso es lo que han hecho algunos países en Latinoamérica, integrando el proceso restaurativo con algunos otros métodos que se les llaman reconciliación, mediación penal, que son distintos a la justicia restaurativa, pero son métodos alternos para atender que el conflicto no regrese a la comunidad cargando las mismas emociones y los mismos problemas subyacentes que fueron los que los trajo al tribunal. Ahora le voy a pedir, ustedes tienen una plantilla para explicar esto en un contexto más gráfico. Esta gráfica yo la adopté de un abogado del país escandinavo, Alexander Saborín, donde nos ilustra el conflicto antes de ser judicializado. O sea, el conflicto cuando se convierte en delito y cuando es procesado a través de la erradicación de una denuncia o un proyecto de denuncia en los tribunales, y así pasa por las etapas posteriores. Antes de que eso ocurra, de que se presente el delito, hay un conflicto en la comunidad, un entorno social inmediato, ¿verdad? Y entonces ambas partes en una comunidad están involucradas en ese conflicto. Es un gran enredo de emociones y de intereses que se asperjan, que se riegan, que se reproducen y que afectan todos los entornos, como ya les indiqué: el familiar, el de la escuela, el del trabajo, el de la comunidad. Entonces se imagina una comunidad donde haya dos integrantes de esa comunidad que tienen a su vez primos, sobrinos, y que por años y por años han vivido en esa comunidad, que hay unos nexos, unos vínculos de reciprocidad entre ellos y de acción entre ellos, que es lo que constituye el capital social de esa comunidad, y que esos dos seres envueltos en ese conflicto parten esa comunidad por el mismo medio. Están antagónicos dos miembros importantes de una comunidad. Tiene una comunidad fragmentada, una comunidad que, si no se atiende el conflicto de forma con un enfoque restaurativo, puede eventualmente regresar a la comunidad. Entonces, el modelo tradicional lo que hace es que se encarga de la controversia jurídica presentada al tribunal. ¿Es culpable o no es culpable del delito que se le imputa? Cualquier agresión, alteración a la paz, tentativa de asesinato, hasta asesinato. Eso es lo que resuelve la controversia. Eso es lo que resuelve el tribunal, o lo que resuelve el proceso. Una vez que, si hay una determinación de culpabilidad, pues hay un proceso de un informe y después se puede poner en una probatoria. Pero si no se atiende la carga emocional que fue lo que produjo el delito, esa carga emocional está ilustrada en la segunda esfera, en la parte inferior izquierda, en color naranja claro. ¿Ves? Entonces, el pedazo que es naranja oscuro es el conflicto que se atiende en el tribunal. En el proceso, vuelvo y digo, proceso penal tradicional. Entonces, hay una lucha de que se transmite al tribunal de esas dos partes que están en comunidad y que acuden al tribunal representados unos en un lado y otros en otro, unos en favor del acusado, otros en favor de la víctima. Vemos, ¿verdad?, las camisas en apoyo de justicia, vemos también familiares, vecinos y demás en la otra parte. O sea, hay una efervescencia cargada de emociones que está insertada en esa comunidad que las divide. Y la ciudadanía espera una solución a esas controversias, una sanación, una esperanza, ¿no? Entonces,
hay una lucha de poder que se llega al tribunal cuando se resuelve la controversia limitada a la culpabilidad o no culpabilidad y tal vez a un seguimiento formal, poco riguroso, que no atienda a la restauración o esos otros problemas que están subyacentes, pues tenemos las dos esferas divididas de la comunidad que retornan otra vez a la comunidad con unas emociones todavía ahí altas, ¿verdad? Yo siempre digo que el proceso penal es un proceso tradicional, es un proceso donde una parte gana y otra parte pierde. La parte que pierde y la parte que gana también regresan a la comunidad con unas interrogantes no contestadas, con unas emociones no sanadas que pueden ulteriormente hacer que ese delito, que a lo mejor fue de menor escalada en términos de violencia, escalar a uno mayor. Si fue de una alteración en la paz, puede producir eventualmente un delito de agresión, o si fue de agresión, puede escalar a uno de asesinato. Entonces, ¿qué busca la justicia restaurativa? Porque el remedio que ofrezca atienda a la esfera en su totalidad para bajar la escalada y para que ese remedio le provea un remedio más a largo plazo en la comunidad y le provea las herramientas, y hay que darle seguimiento a eso. ¿Ve? Adelante, licenciada Trit Soto. Tiene el micrófono apagado. Lo olvidé, disculpe. No hay problema. Eso pasa. Usted que nos ha estado explicando, ¿verdad? Y cuando hemos visto este dominio del sistema tradicional, ¿verdad? Donde ese énfasis, como nos ha explicado, es la controversia jurídica, donde no se está atendiendo esa restauración y donde las personas pues pueden regresar después de esos casos a una, pues, con las emociones, como uno dice, revueltas. Pues nos gustaría que nos explicara un poco de dónde surge y por qué surge ¿verdad? Este concepto o este movimiento de la justicia restaurativa. Sí, la justicia restaurativa toma el auge mayor de la criminología y particularmente del campo de la victimología. Pero la aplicación del principio de justicia restaurativa es tan antiguo que se utilizaba por los indios, por los aborígenes en Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan aquellas películas de vaqueros donde se estaban en las que nos presentaban, ¿verdad? Que nos presentaban aquella bohío de los indios y se sentaban a fumar la pipa de la paz. No sé si se acuerdan de eso. Claro. Yo me acuerdo, ¿verdad? No, es la pipa de la paz, y entonces comenzaba un diálogo entre ellos para resolver. De hecho, se resolvían la guerra en esos círculos y tomando determinación hacían unos acuerdos para evitar la guerra. Desde ahí viene y de ahí se adopta, ¿no?, ese principio. En Estados Unidos se practica en la década del 70, particularmente por la comunidad menonita. Él se considera el padre fundador de esa comunidad, que es Howard Sears. Howard Sears es un norteamericano que vive en Virginia, y por aquí tengo el dato de él. Él es, Howard Sears es profesor en el Centro de Justicia y Paz y Justicia Restaurativa desde el año 1996 en la Universidad, dice Centro de Justicia y Paz de la Universidad de Menonita del Este en Harrisburg, Virginia, de padres inmigrantes de los países escandinavos. Los países escandinavos están muchísimo adelantados, Suecia, Suiza, Holanda, en la aplicación de estos principios. Y de ahí toma un auge en los derechos humanos y en los derechos de las víctimas. Particularmente hay un programa de principios de aplicación de justicia restaurativa de la Organización de las Naciones Unidas, promoviendo la utilización de los mecanismos de justicia restaurativa de los Estados miembros. Lo toma la criminología y la victimología, particularmente la visión crítica del sistema penal tradicional.
los criminólogos críticos como Neil Christie, el gran Neil Christie, Luke Holzman, la misma Elena Larrauri Pilluan, que es la criminóloga española, Virginia Domingo La Fuente, abogada española también, son de la corriente criminológica crítica del sistema penal tradicional, indicando que el sistema tradicional es un sistema retributivo exclusivamente, que lo que hace es castigar y el castigo lo que hace es reproducir más daño a la sociedad que reparar. Entonces, ellos postulan desde una posición, una visión abolicionista de la pena privativa de la libertad, porque postulan que la pena privativa de libertad no le hace bien a la sociedad, todo lo contrario, reproduce muchísimos problemas. Entonces plantean la restauración como un proceso, como una alternativa o como una respuesta a las soluciones de los conflictos criminalizados. Y entonces elaboran toda una documentación de cuál ha sido las respuestas que ha dado el sistema tradicional, procesamiento penal tradicional, a los problemas del crimen. Los crímenes no se han resuelto, siguen habiendo los mismos problemas hace 40 y 50 años, la violencia ha incrementado, los costos para los países pobres que no pueden sufragar con sus presupuestos, la acumulación de privados de libertad en las cárceles, porque el presupuesto, el costo de mantener no solamente social, económico para un país que está en crisis presupuestaria es muy difícil. Y entonces poco te aporta a la resocialización del privado de libertad, ¿verdad? Porque se reducen los programas de rehabilitación y un sinnúmero de programas que pudieran lograr una resocialización o una reinserción social adecuada. Por eso es que desde esta corriente se plantea que hay que buscar insertar dentro del proceso adversativo esta parte que es la parte restaurativa. La parte retributiva hay que añadirle una parte, es la parte restaurativa. Hay algunos criminólogos que postulan la abolición total de la pena privativa de libertad. Hay algunos, como el mismo Howard Zerr, que entiende que para algunos casos, digamos, los asesinatos de ofensores recurrentes, ¿verdad? Es necesaria la privación de libertad para proteger la seguridad. Y algunos otros casos como agresores sexuales, ¿verdad? Agresores contra niños, pudiera ser la alternativa. Pero en su mayoría, la corriente criminológica crítica o abolicionista plantea la reducción de la retribución, la privación de libertad como respuesta adecuada al procesamiento penal. No lo oigo. Sí, Mayra Rivera, adelante con la pregunta. Sí, me parece muy interesante todo lo que se está planteando y me parece que Puerto Rico, ¿verdad?, es un ejemplo de cómo teniendo unas penalidades tan altas para los delitos, en nada se ha reducido la violencia ni la criminalidad, todo lo contrario, continuamente vemos los números en alzada, más asesinatos y sobre todo también mucho delito que ni siquiera se esclarece, o sea, un sistema que no está funcionando ni está siendo efectivo en nada. Y entonces eso me trae a preguntarme también, pues, ¿cuáles son las necesidades generadas por el delito que no atiende la justicia tradicional? Y si ese enfoque ahí se puede sobre todo ver desde las necesidades de las víctimas de delito. Es correcto, es precisamente las necesidades que no atiende el sistema tradicional, es las necesidades de la víctima. La víctima es representada en la figura del fiscal, ¿verdad? Y el acusado es representado en la figura de su abogado, ¿verdad? Y el fiscal
o la fiscal, el Ministerio Público, que representa al acusado, y los intereses del acusado. Pero el proceso está estructurado de una forma que no provee ese espacio donde la víctima pueda tener participación activa. Es decir, ella a escuchar la voz del dolor, la voz de cuál ha sido su vida posterior al delito. ¿Y quién más que la víctima, que es la que ha sufrido el daño, el que lo pueda hacer? Porque tiene más efecto, para efectos de una persona que desea o que va a asumir la responsabilidad penal, escuchar, o que asume la responsabilidad penal por su acto, escuchar el dolor de la víctima, de cómo se ha afectado su vida a partir de esa comisión del delito. Que no quiero decir, ¿verdad?, que los fiscales no lo puedan hacer, pero carecen de ese marco de referencia que es la experiencia propia, que es el dolor propio, que es la vivencia en la familia de los resultados del delito, que es la vivencia en la comunidad de los resultados del delito, que es el día a día con la vivencia de los resultados del delito. Y todo eso debe estar a la visibilidad y al oído del ofensor, porque algunos pueden creer que no, pero en algún lado de ese pensamiento hay lo que se llama una empatía natural, ¿verdad? En la neurobiología habla de las neuronas espejos, ¿no? Hay escuchar de cómo le cambió la vida puede reflejar incluso cómo le cambió la de él en algún momento determinado. Yo tengo la experiencia de 31 años, he estado en el proceso penal de Puerto Rico. Yo no le puedo decir, yo tengo un doctorado en justicia restaurativa, una maestría en justicia restaurativa. Yo tengo 31 años de experiencia como abogado, como practicante, como 14 o 17 años como juez. Y yo veo los mismos problemas de hace 30 años en términos de cuáles son las causas del delito. La pobreza, la escasez de salud, la falta de educación, la falta de acceso a servicios necesidades básicos. Esos son los que arrastran la gente pobre dentro de un contexto de competencia económica brutal, de su humanización, donde todo se vale para conseguir la supervivencia, ¿no? Y entonces, una víctima que es desatendida hoy, es decir, que no se le atiende el trauma del delito, esa víctima regresa y se lo dice en la experiencia mía, posteriormente acusada de un delito. Así que eso es lo que viene a atender la justicia restaurativa. La justicia restaurativa viene a sanar, viene a atender esa vivencia personal, ese dolor que debe ser escuchado y que el ofensor lo utiliza para hacer un plan y hay que verificar eso, de restaurar. Y por ahí hay que iniciar la transformación hacia la búsqueda de esa reparación. Hay varias preguntas en nuestro público que me gustaría que les diéramos paso. Sí. Entre ellas, de Cielo Nara nos pregunta si hay un trauma dentro del conflicto que imposibilita las reuniones víctima-victimario. ¿Cómo se puede trabajar la justicia restaurativa? Sí, muy bien, excelente pregunta. Lo ideal sería la presencia, ¿verdad? La participación en presencia, que la víctima pueda hablar en presencia, pero eso no siempre se puede dar. Hay casos en que no es aconsejable que se dé, pero sí puede haber herramientas restaurativas monitoreadas por el tribunal. La manifestación de la víctima de cómo se sintió no tiene que hacerse en presencia puede hacerse en presencia de un facilitador de justicia restaurativa que a su vez se la reproduzca al ofensor, o que se la grabe, o que la escuche, o que la pueda reproducir para llevar en la medida de lo posible la intensidad o la emoción que vivió la víctima. Y aquí hay que ser creativo, ¿verdad? Estamos hablando todavía en países donde se ha implementado en procesos penales y donde se está iniciando la justicia restaurativa en los sistemas de justicia juvenil. ¿Por qué? Porque es a los niños, ¿verdad?, que debemos empezar a formar, a crear los diálogos de paz, la asunción de responsabilidad, la rendición de cuentas, y
y para construir generaciones de una cultura de paz. Y entonces, los proyectos que se han iniciado tanto en Latinoamérica como en Europa han sido inicialmente en proyectos de justicia juvenil. Y acreditar o utilizar herramientas restaurativas puede hacerse sin la presencia de la víctima y el ofensor en el mismo sitio. Pueden hacerse separadas, hay que usar la creatividad, hay que ver las necesidades del caso, hay que atender los traumas de la víctima, hay que preparar a esa víctima para querer escuchar la verdad, escuchar la información, tener acceso a la información de por qué el ofensor lo hizo. Hay víctimas que incluso al momento de dictar sentencia no están preparadas para escuchar y para sentir. Hay tanto dolor, no están preparadas, ese trauma no se ha tratado, no tienen la fortaleza para hacerlo, pero puede ser que, digamos, 5 años después de la sentencia estén preparadas, hayan recibido y lo puedan hacer. Y hay víctimas que las quieren escuchar después de muchos años, están preparadas y quieren hacerlo. Así que el proceso debe estar abierto para todas esas opciones que pueden darse. Hay una pregunta adicional de Elba Nilsa Villalba Ojeda. ¿Posibles razones para que siga entronizándose el sistema tradicional en Puerto Rico? Esa es una pregunta muy importante. Esa es una pregunta que hay que hacerla. Bueno, yo le voy a... Porque yo sabía que esa pregunta venía, yo la tengo para que no digan que la contesté yo. Una entrevista que le hicieron a Howard Zerr, el considerado el padre de la justicia restaurativa. Virginia Domingo Lafuente, abogada española, experta en justicia restaurativa, le pregunta a Howard Zerr: la justicia restaurativa está cobrando importancia en muchos países, sin embargo, en algunos como España, los políticos y gobernantes son reticentes a pesar de los muchos beneficios que esa justicia aporta a la sociedad y que además es más barata y eficaz. ¿Cree usted que acabarán por apoyar la justicia restaurativa y a los que ya venimos años trabajando con ellos? Howard Zerr contesta: es una pregunta difícil. Aquí en Estados Unidos el sistema actual está impulsado en parte por una subyacente compleja industria de la justicia, con un fuerte interés en mantener el status quo. El proceso político y la forma en que los medios de comunicación presentan los problemas hacen que tiendan a apoyar una fuerte pretensión punitiva. El sistema, tenemos toda una estructura, todo un andamiaje hecho para que el proceso sea un proceso oposicional, sea un proceso adversativo, y sea un proceso que hasta ahora no ha dedicado a desarrollar un enfoque post-convicción, que es lo que siempre he propuesto que se haga. Desarrollar todo un capítulo, todo un desarrollo procesal jurídico una vez que ha habido una asunción de responsabilidad penal. Es decir, el informe presentencia, las sentencias con seguimiento, un plan de recuperación y rehabilitación y restauración con seguimiento para darle espacio a que esa... Entonces no se promueve porque todas las estructuras, incluso las escuelas de derecho en nuestro país, están estructuradas con el sistema procesal tradicional, el sistema de partes, donde las víctimas casi no participan. De hecho, en las propuestas de las reglas de procedimiento criminal nuevas hay un adelanto, ¿verdad? Hay una propuesta de permitirle a la víctima que haga un acto de alocución y que hable. Yo creo que debe haber más desarrollo en esa área. Y todo el mercado, ¿verdad? Hay toda una estructura de mercado para el sistema adversativo acusatorio oposicional. Yo recuerdo cuando yo era abogado practicante, que un abogado me dijo: yo no quiero que el del crimen se acabe, porque si el crimen se acaba, yo pierdo el empleo. Yo me quedo sin cliente, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Hay que ser creativo para reinventar a partir de una post-sentencia, en los casos donde hay asunción de responsabilidad, de que sí se pueda ver la manera de que haya un mercado para los abogados, para los facilitadores, para los fiscales, para todos los componentes de un sistema de justicia, para los acompañantes a víctimas,
para figuras como el procurador de una víctima, eso sería, ¿verdad? Hay países que ya tienen oficinas de procurador de víctimas. Todo eso son ideas que hay que ir pensando, analizando, reflexionando como alternativas que podemos tener para insertar dentro de un proceso tradicional para transformarlo en sentido de mejorarlo. ¿Okay? Leo una tercera pregunta de nuestro público e inmediatamente paso con nuestras distinguidas moderadoras invitadas, ¿verdad? Hace rato que no le doy la palabra. Claudia Cárdenas pregunta, ¿considera pertinente que una orden de alejamiento resuelva un conflicto o son paños de agua tibia que generan más violencia? Bueno, no lo sé. No sé el caso en particular. Yo, cuando son herramientas restaurativas, yo siempre indico, hay que ver las particularidades del caso. Puede que no lo sea. En ese caso, puede que no lo sea. Puede que lo sea. Así que la contestación, si me está hablando de unos hechos en particular, no le puedo decir que sí y que no. Tengo que ver cuáles son los hechos particulares del caso para indicarle si una orden de alejamiento no es una medida restaurativa. Y ahora, aprovechando el tema, me parece que es importante también, en los casos de violencia de género, hay que tener mucho cuidado con la aplicación del principio de la restauración, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. No digo que no se pueda, pero hay resistencia por unos problemas ya inherentes al problema de violencia de género y a la cultura del sistema androcentrista o el sistema patriarcal, que hay que trabajar con eso, ¿no? Hay que trabajar con la modificación de una cultura patriarcal y de un pensamiento androcentrista que hay que ir educando y tenemos que ir generación tras generación formándonos cada vez más en un pensamiento en equidad y en un pensamiento libre de lo más posible de crímenes por género y por cualquier otro crimen. Pero la justicia restaurativa para los casos de violencia de género hay que tener mucho cuidado y no para todos los casos tampoco, en los casos penales está disponible. Hay muchos casos que se puede aplicar inclusive en los asesinatos, pero hay que ver los hechos particulares. Adelante, licenciada Trit Soto, en su pregunta. Sí, escuchándolo, juez, usted sabe que yo presido la Comisión de los Derechos de Víctimas de Delito y nosotros en Puerto Rico tenemos una Carta de Derechos de Víctimas de Delito, ¿verdad? Sí. Y de los testigos de delito que data de los años 80, que tiene muchos de estos principios que usted nos está hablando, de la justicia restaurativa. Y entonces, ¿cuál es la opinión de usted? ¿Por qué ha pasado tantos años, verdad? Estamos en el 2021 y cuesta tanto trabajo. Claro, estamos en este sistema adversativo que usted nos dice y que está entronizado, pero entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo que se cambie esa cultura para que se respeten esos derechos de las víctimas y de los testigos de delito y que podamos entonces movernos hacia esa restauración, porque parte de todo lo que propone esa carta es para que para que pasemos por un proceso restaurativo y interesante porque de alguna manera en los 80 de avanzada, pero en la aplicación estamos un poquito en retroceso. Sí, de hecho, eso es una de las, ¿verdad? En el último artículo que habló sobre propuestas para mejorar las reglas del procedimiento criminal, reseño eso porque lo he dicho también en varias, hay una carta de derechos que de hecho tiene en sus primeros principios que la dignidad de la persona, la dignidad de las víctimas. La víctima no deja de ser persona porque es víctima, todo lo contrario, ¿no? Y entonces hay que, el respeto a la dignidad del ser humano, el respeto a la persona, de la víctima, darle el espacio, hay que abrir un espacio, ¿verdad? Mire, yo cuando fui abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, hubo en la década en los primeros años del 95, de la década de los 90, yo fui abogado de la Sociedad para Asistencia Legal. Y yo, pues, en una ocasión, dos juezas, fueron en dos casos, dos jueces, fueron mujeres, para ustedes, dos juezas, que en un caso particular, no lo hacían en todos los casos, pero en un caso particular le pidió a la víctima que se expresara.
en un caso de homicidio. Caso de que mi cliente iba guiando un carro y impactó de frente a este padre de familia y quedaron unos hijos huérfanos, quedó la viuda, y entonces había mucho dolor en esa víctima. Entonces esta jueza le permitió a la víctima hablar. Yo tenía un poco de resistencia porque el proceso es difícil de yo poder explicarle. Uno se educa y se forma en una cultura oposicional. Entonces, esa cultura oposicional, esa cultura jurídica oposicional, no le permite asumir control a nadie que no sea el abogado o el fiscal, ¿verdad? Y entonces hay una cierta reacción automática de uno creer que la víctima va a dañar el caso en términos de que no va a acceder a lo que uno quiere como abogado, va a obstaculizar, va a ser más difícil la tarea. Y entonces esa es una respuesta inmediata, que uno da cierta resistencia. Y eso es parte del problema, ¿verdad? Que se ha desarrollado una formación jurídica, y esto ha cambiado, ¿ok? Yo creo que esto ha cambiado. Yo todos los días me impresiono muy bien de abogados, especialmente de abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, que han tomado esa experiencia, de abogados que llevan mucho tiempo, pero que han internalizado esa experiencia del dolor de las víctimas y que ven con buenos ojos aplicar estos métodos para lograr una colaboración, una paz, una restauración que va a beneficiar incluso a sus propios clientes. Eso ha ido cambiando, igual que ha ido mejorando, ¿verdad? Generación tras generación, los problemas de la violencia de género. Hemos avanzado también en cuanto a la formación jurídica. Creo que las escuelas de derecho se están moviendo y están recibiendo la información en cuanto a este concepto de justicia restaurativa. Pero sí es cierto que al día de hoy la Carta de Derechos de Víctimas no está integrada ni siquiera a las reglas de procedimiento penal. A su juicio, ¿cuál es el modelo de justicia restaurativa que tendría un potencial para desarrollarse en Puerto Rico? Bueno, como indiqué, tomando algunos datos nuestros, te puedo decir, tomando en consideración que el 90, por decir un número reservado, de los casos penales, casos criminales que se someten al tribunal, el 90% se va mediante una alegación de culpabilidad. Solamente un mínimo, que yo creo que no llega al 10%, es de casos vistos en los méritos. Eso quiere decir que hay una asunción de alguna responsabilidad penal de parte de la persona que hace la alegación de culpabilidad. Por lo tanto, ahí tenemos un espacio. Ahí tenemos un dato del cual podemos partir para implementar a partir de una aceptación de responsabilidad la aplicación de herramientas restaurativas. Entonces, el modelo para Puerto Rico, que no necesariamente es el que puede aplicar para Estados Unidos, porque nosotros tenemos unas realidades propias de nuestro país, unas necesidades que son únicas de nuestro país, que ese modelo tiene que atender esas necesidades de nuestras víctimas, de las personas que salen convictas, y ese dato de que el 90% es un buen dato para utilizar en el proceso penal, un proceso a partir de la aceptación de una alegación de culpabilidad, herramientas restaurativas dentro de un plan de restauración que se haga una vez que se dicta la sentencia y se integran medidas atendiendo a la información que accede al juez a través de un informe presentencia, que también es un capítulo que yo informo, que yo propongo que hay que desarrollar más científicamente, o sea, darle más importancia en el proceso penal, porque la herramienta del informe presentencia es muy grande para el juez diseñar un plan de recuperación y de restauración, porque le brinda mucha información. Sin embargo, tenemos la realidad de que la Administración de Corrección en la División de Sociopenales están limitados en los recursos y cada vez renuncian más sociopenales, se acogen a retiro por ventanas que aprueban o porque se retiran porque ya no pueden más con la carga de trabajo que tienen y con el salario que reciben, que es de verdad
bien pobres, demasiado pobres para el trabajo que realizan. Y ellas realizan un trabajo extraordinario que yo admiro mucho. De todos los operadores del sistema, las trabajadoras sociales son para mí una herramienta indispensable en la función judicial. Y sin embargo, no pueden hacer esa informe con la magnitud que se requiere para atender las necesidades subyacentes de las víctimas, de los ofensores, para diseñar un plan adecuado de reinserción, de restauración, porque no pueden atender, son tantos casos los que tienen y tienen unos términos para hacerlo que no lo pueden hacer. Así que el modelo que propongo es un modelo que atienda a esas necesidades que nosotros tenemos y de participación a la víctima, de darle voz a la víctima, que la víctima cuando desee hacerlo y al acusado cuando desee hacerlo, y crear algún tipo de medidas para, digamos, para incentivar, lo han hecho en otros países, que se hagan estos procesos de parte del ofensor. Digamos, solamente hay propuestas que se han hecho de tal vez en una alegación preacordada, una pena sugerida podría ser si hay la voluntariedad de entrar en un proceso restaurativo, entonces se le concede la pena mínima, ¿verdad? Verificado que hay de verdad un ánimo restaurador y un proceso empático y un proceso efectivo y positivo de restauración de parte del ofensor, verificado por el juez, verificado con participación de la víctima y del Ministerio Público, pues se puede acreditar. Y que incluso se puede hacer después de dictada la sentencia, porque puede ser que una víctima quisiera escuchar la versión después de 5 o 6 años de dictada la sentencia. Y puede haber un espacio para que el juez tenga la discreción de rebajar con la autorización o el consentimiento de la víctima, rebajar esa sentencia. O sea, el modelo que yo propongo es el modelo que sea, obviamente utilizando la justicia restaurativa en la forma que lo he explicado, pero atendiendo las necesidades nuestras, de las víctimas y de los ofensores y la realidad social y económica de Puerto Rico. Precisamente sobre esas necesidades, mientras usted está exponiendo, pues veo que se está dando una reflexión a modo de discusión en el chat que me parece importante traerla a colación, que tiene que ver con aspectos emocionales, con aspectos psicológicos, sociológicos. Por ejemplo, Miosotis Bonilla preguntaba a la par con Cielo Nahara, ¿y es saludable emocionalmente para el ofensor escuchar el dolor o las palabras de las víctimas? Porque no todos estarán preparados justamente, ni víctimas ni ofensores. Pregunta Cielo, ¿es seguro que el ofensor lo escuche? ¿Qué garantías tiene la sobreviviente de que el ofensor no usará esta información como herramienta violenta? Es decir, se dan unas preguntas que van directo, ¿verdad?, a ese aspecto emocional de la persona, de las personas. Yo pienso, en mi experiencia, que nadie está preparado, no estamos preparados como sociedad para recibir el dolor, para escuchar el dolor de otro. No estamos preparados. Estamos aculturados a ser poco afectivos, ¿no? Y poco empáticos. Y es doloroso escuchar. Yo recuerdo haber aplicado en un caso hace muchos años de esta enfermera que trabajó toda su vida en las divisiones más difíciles del Departamento de Salud y que un día tuvo un accidente y por desgracia, porque, ¿verdad?, muere la conductora y su hija. Entonces hay un padre sin hija, hay un abuelo sin nieta, y ahí está esta acusada que toda su vida dedicó a salvar personas en divisiones de los quemados, en las divisiones de personas con SIDA, que tiene una formación en el cuido. Y entonces yo habilité un espacio del que nadie estuvo preparado. Ella empezó a hablar ahí, a llorar. Yo, ¿verdad?, no quiero entrar en detalle, pero el fiscal tuvo que salir, no pudo contener el dolor. Las secretarias de sala lloraron. Yo pienso, me afecté, pero uno como juez, aunque uno se afecte, uno tiene que mantener el apoyo. La víctima tiene a uno y tiene esas personas que sufren dolor, tiene que tener un salvavidas ahí para que le pueda hablar. Entonces uno tiene que estar lo suficientemente fuerte, y no es que no se afecte, sino
para servirle de apoyo, para estar atento a lo que dice, para ser empático, para sentir su dolor. Así que, contestando la pregunta, es probable que no, que el acusado no está preparado para escuchar. Pero eso no quiere decir que escuchando eso no vaya a tener un efecto. Yo creo que absolutamente no hay ningún efecto si no lo escucha, pero algún efecto, y es ganancia escucharlo. El ofensor que escucha qué fue lo que pasó. Yo escuché a una víctima decir, en un caso, en otro espacio de restauración, decir que su esposo de tantos años, su compañero de tantos años, único proveedor, y contar las veces que se reunían y cómo él era, contarlo allí, no se sintió, ¿verdad? Hay que ver cada caso en particular. La experiencia que he tenido, que una vez que pasa ese proceso de restauración, cuando esas personas acuden posteriormente son otras distintas. Hay una carga que se deja ahí, un peso que se deja ahí, es un alivio a una carga que arrastra, que se deja ahí. Y no quiere decir que no quede carga y que no quede, pero es parte de un peso que es fuertísimo. Y hay un cambio en el ánimo, hay un cambio en la esperanza de restauración. Y los países que han aplicado la justicia restaurativa no han tenido el total éxito que han querido. Han establecido unos proyectos. Sudáfrica tiene ahora mismo unos resultados, ¿verdad?, en reparaciones que no son efectivas. Algunas víctimas le han dado, creo que $5,000 de reparación, pero hay otras reparaciones que no son las económicas que la víctima necesita, que esas pues no se proveyeron porque no se pasó por la experiencia, porque no se tuvo la experiencia. Entonces, de la experiencia de aplicar principios y de movernos en esa dirección, vamos a ir aprendiendo y vamos construyendo una sociedad que poco a poco, generacionalmente, vamos arrogándonos o apropiándonos de la paz. Vamos empoderándonos de la cultura de la paz, de la comunicación a la paz, de la mirada al otro y al otro, de los efectos que nuestra conducta puede hacer con el otro y la otra. Adelante, Mayra Rivera Torres, con su pregunta. Sí, yo veo en los comentarios que hay mucha preocupación por las emociones de las víctimas y me identifico con eso, porque es natural, ¿verdad? Claro. Porque la víctima ha sufrido un impacto, ha sufrido un delito grave, violento. Y yo soy favorecedora de la justicia restauradora, pero también tengo ciertas preocupaciones. Y entre ellas, en nuestro sistema, ¿verdad?, por la experiencia que también uno ha tenido por muchos años acompañando víctimas a los tribunales y viendo los casos, parte de muchas veces, bueno, como ya usted explicó, la víctima no está representada en el sistema, no tiene parte, no participa porque se supone que la representa el fiscal. Pero nosotros hemos tenido experiencia que cuando se llega a sala, a lo mejor ahí es que el fiscal conoce a la víctima, ni siquiera la conoce de antes. Así que no hay ni siquiera una empatía formada ni un conocedor profundo. Sabe que es un caso de asesinato, de robo, de X delito, pero no quién fue la persona que sufrió ese delito. Y entonces sabemos que tenemos un sistema, pues muy precario también, ¿verdad? Porque dentro de todo el país vive una situación bien precaria, con una deuda fiscal, con una junta, con pues una crisis económica. Y hemos visto pues fiscales también muy sobrecargados de trabajo, que llegan a veces a sala de los expedientes. Y algunos incluso pues también de la manera que son nombrados, ¿verdad? No necesariamente quizás porque esa era su vocación serlo, sino porque a lo mejor pues por algún favoritismo o algo le fue un ausente de empleo. Entonces, a mí lo que en nuestro sistema un poco me preocupa de la justicia restauradora o restaurativa es que la víctima en ese momento de vulnerabilidad que se encuentra
que está muy vulnerable, ¿no? Cuando acude a un tribunal, pueda ser de alguna manera influir por otros propósitos, ¿no? Por salir de un caso, como cuando a veces presentan, vamos a negociar el caso, pues porque no hay supuestamente prueba suficiente o no hay esto y para es mejor negociarlo que perderlo, pero tampoco es que se ha hecho el esfuerzo de investigarlo profundamente, ¿no? Entonces, esa preocupación, pues en algunos casos, pues me la llevo conmigo y esto para mí, pues, con parte de lo que dijo Astrid de esa Carta de Derechos, me pregunto si no se puede también complementar con que la víctima tenga una representación legal, que es algo, ¿verdad?, que desde ALAPAZ nosotros siempre hemos estado abogando. El abogado defensor de la víctima, o sea, el derecho victimario, es decir, la víctima como sujeto en sí misma, la víctima como persona jurídica, la víctima con su representación en el tribunal, y que de alguna manera también pues el juez pueda verificar y comprobar que esa decisión que toma la víctima de participar en una justicia restaurativa lo está haciendo de verdad porque entiende el proceso, porque sus méritos, y no porque se lo han presentado como, bueno, no tenemos más opción que esto, ¿no? Porque, o de otra manera, el caso se pierde, porque por esa misma mentalidad adversativa es como, para perder el caso, vamos a irnos con esto. Y cuando eso debe salir de la ecuación, ¿no? Debe salir de la ecuación y sea otro. Pero me pregunto si puede haber ese complemento, si junto con ese, con movernos hacia esa justicia restaurativa, un sistema, se puede fortalecer también la víctima en ese sentido de estar acompañada con una defensa. Sí, yo no tengo duda que el movimiento desde el campo de la victimología y de los derechos humanos se mueven en esa dirección, de la representación, y hay países que tienen, por ejemplo, Panamá, me consta de propio conocimiento que Panamá tiene la Defensoría de la Víctima, claro, está dentro del Departamento de Justicia, tiene un departamento de la Defensoría de la Víctima. Ellos pues, dicen que funcionan separados, ¿verdad? Porque puede haber hasta conflictos de intereses, pero tienen, y hay otros países que han desarrollado los acompañamientos. Yo creo que eventualmente todo este movimiento en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el movimiento de la justicia restaurativa va a abrir espacio para el acompañamiento. Yo creo que las reglas ya han empezado a reconocer el acto de locución de la víctima. Yo creo que hay espacio, aún con las reglas como están, para permitir que la víctima venga con un acompañamiento, con un acompañante, que se reconozca el acompañante. Yo creo que eso se puede hacer, ¿verdad? Pero una figura que sea independiente al fiscal y que sea el defensor, el abogado de la víctima, pues todavía no está en el proceso penal. No dudo que, ¿verdad?, con todo el movimiento que hay desde de los derechos humanos de las víctimas y la dignidad de las personas de las víctimas, pueda redundar en la creación, ya sea aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, la creación de una figura que sea el defensor de la víctima. De hecho, al respecto nos dice APC Vélez que en El Salvador existe la figura de querellante, que es un abogado o abogada que puede representar a la víctima, esto en algunos delitos, además del fiscal. Y quería traer a colación que es interesante, ¿verdad?, la respuesta que se están dando en el público y que hay dos puntos que no necesariamente son antagónicos, ¿verdad?, pero sí muestran sus diferencias, presentados por Alana Firman Soler y el de Miosotis Bonilla. Alana nos dice: el modelo no es para todo el mundo, pero ha funcionado en países en situación de guerra y funciona en comunidades con estructuras sociales dirigidas a la accountability. En Puerto Rico el modelo de drug court es similar, no igual. En Puerto Rico hay programas que utilizan elementos de la justicia restauradora para disminuir la violencia y son programas efectivos. Por su parte, Miosotis Bonilla nos dice: puede tener un efecto y ser contraproducente. Tampoco las víctimas de abusos sexuales estarán en posición de enfrentar esto, la gran mayoría. Como psicóloga clínica no apoyo esto en casos de abusos sexuales bajo ningún contexto. Así que hay diferencias de criterio, pero se discute, ¿verdad?, el concepto. Sí, ya lo habíamos dicho, no es para todos los casos.
Hay muchos casos que se puede aplicar. Ya hice, ¿verdad?, el ejemplo de la violencia de género, igualmente los casos de abuso sexual contra niños o contra mujeres adultas, no es posible aplicarla. Cuando hablamos de la justicia restaurativa, no podemos hablar de un concepto único, ¿verdad? Hablamos de multiplicidad de herramientas. Cuando hablamos del concepto de justicia restaurativa, hablamos de un concepto amplio: sanar, restaurar, conciliar, ¿verdad? Todas estas herramientas que disminuyen o reducen el dolor, no que lo eliminan, ¿verdad?, pero que dan unas herramientas en beneficio de lograr un poco la sanación, el dolor, la recuperación. Y hablando, ¿verdad?, lo que indica Alana, un saludo le envío a Alana, Alana Feldman. A partir del 1980-85, con la experiencia de los resultados inefectivos del proceso tradicional en los Estados Unidos, emerge todo un movimiento que en Estados Unidos se conoce como el Comprehensive Law, que produce las cortes especializadas, ¿verdad?, que produce la Corte de Justicia Terapéutica o la Corte de Drogas, que aplica un principio de justicia terapéutica, y aplican los community courts y diferentes cortes especializadas que poco a poco, ¿verdad?, que se introdujeron a Puerto Rico, que se inicia la sala especializada de violencia doméstica, que se inicia en Puerto Rico, en San Juan, se han ido reproduciendo en varias regiones judiciales, la Corte de Drogas, que se han ido también reproduciendo en múltiples regiones judiciales, y las Cortes de Drogas juveniles. Son proyectos que presentan un modelo que pudiéramos decir que presentan herramientas restaurativas. Por ejemplo, la Corte de Drogas es un enfoque es una manera de atender un conflicto que es causado por un trastorno de uso de sustancias controladas. Es decir, una persona que tiene una condición de salud que está reconocida por la Ley 408, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, que es una condición de salud mental, porque afecta la capacidad de la persona de operar en su diario con sus deberes, con sus responsabilidades, igual que el alcoholismo, ¿verdad? Y se considera una enfermedad, un trastorno que está reconocida en los DSM. Entonces, se crea esa corte especializada en Puerto Rico para atender los casos de trastornos de uso de sustancia y la recurrencia de uso de trastorno. Entonces, el enfoque es un enfoque distinto, no es un enfoque punitivo, es un enfoque que mira ahí en el caso de justicia restaurativa, de justicia terapéutica. A diferencia de la justicia restaurativa, pudiéramos decir que es tradicional, la víctima es la misma familia del ofensor, ¿verdad?, que tiene un problema de trastorno de uso, que no puede cumplir con sus obligaciones de proveedor y que probablemente lo llevan a cometer delitos para proveerse del uso de la sustancia controlada, y ahí entra la comisión de un delito. Pues esa corte especializada se crea para atender de una manera terapéutica, es decir, de una manera de la aplicación de la ley de una forma empática, tratando al ofensor, en este caso, que su delito es usar droga, o si es un delito que está relacionado con el uso de droga, como puede ser un escalamiento, o como puede ser una apropiación ilegal donde no ha mediado violencia, pues tiene que hacer estos delitos para tener acceso al consumo de la violencia. Se trata al ofensor como un enfermo o como una persona que tiene una condición de enfermedad que hay que tratar con seguimiento, ¿verdad?, con unos planes de tratamiento y recuperación según dispone la ley 408. Y esas cortes especializadas tienen un modelo ¿verdad?, porque hay unas guías que hay que seguir. No todos los casos que pasan a la corte tradicional penal pasan a la corte de drogas. No todos los casos que son de violencia doméstica pasan a la sala especializada. Pero hay una gran mayoría de casos que no pasan ni a la corte de drogas ni a la sala especializada de violencia doméstica, pero arrastran problemas de daño a las víctimas. Entonces, el principio de la aplicación de la justicia restaurativa es el principio que debe aplicarse una vez que hay una asunción de responsabilidad. Y también quiero indicar que es correcto, no todas las víctimas están preparadas
hay el trauma del delito, hay traumas, ¿verdad?, no atendidos, como indiqué, los traumas no atendidos. La experiencia es que si no se atienden, eventualmente escalan a conflictos mayores, incluso al procesamiento de esa persona que sufrió trauma como un acusado o acusado. Así que el trauma hay que atenderlo para preparar a esa víctima para poderse enfrentar o decidir ella estar en posición voluntaria, vuelvo y reitero, de querer expresar su dolor o los efectos del delito que ha causado el ofensor. Precisamente hay una pregunta de José Ángel Latorre sobre si cuando un ciudadano comete un acto no legal, acepta responsabilidad, ¿verdad?, como actor social sobre esos actos, si esto podría tener un efecto sobre las sentencias, los delitos, los crímenes en Puerto Rico. No entendí bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, pregunta él, si los ciudadanos cuando cometen actos no legales, pero aceptan, ¿verdad?, su responsabilidad como actores sociales, si esto podría redundar en términos de la sentencia, tener alguna consecuencia sobre el delito, reducción de los mismos, crímenes en la sociedad puertorriqueña. Según entendí la pregunta es si la aceptación de responsabilidad por un delito, correcto, puede acarrear una disminución de la responsabilidad penal. De hecho, las reglas permiten que se considere la asunción de responsabilidad como un atenuante a la pena que se vaya a imponer. Sí, la asunción de responsabilidad voluntaria sin tener que pasar a juicio es una consideración para, dentro del marco del delito por el cual se va a sentenciar, pueda imponerse la pena mínima a discreción, obviamente, del juez, una vez que acredite que ha habido una asunción de responsabilidad como parte de los atenuantes. Pasamos a nuestras compañeras, la licenciada Astrid Soto o Mayra Rivera, si tienen alguna otra pregunta o comentario. Magnífico, bienvenida sea. Estaba quitando el micrófono, que se me olvida. En términos, ¿verdad?, de todo esto que hemos estado escuchando, que para mí, yo creo mucho en la justicia restaurativa, pero en su opinión, ¿cuál usted cree que son las barreras que pueden dificultar que se implemente en Puerto Rico esta justicia restaurativa? Porque sí vemos los modelos que son como parcelas. Está lo de las cortes de drogas, que para mí es un programa excelente. En las salas, por ejemplo, de violencia doméstica, que están los acompañantes, ¿verdad?, los intercesores legales, que también yo he visto lo efectivo que son, y estoy de acuerdo con Mayra de que nosotros quisiéramos que en otros tipos de delitos también estuvieran esos acompañantes acompañando a las personas, ya sean las víctimas que son familiares o la propia víctima. Pero ¿verdad?, para redondear, ¿cuáles son las barreras que usted entiende se dificultan que este modelo se pueda aplicar en Puerto Rico? Bueno, la barrera básicamente es la invisibilidad que pone el sistema tradicional una vez que hay una asunción de responsabilidad a las víctimas, que son básicamente instrumentales, ¿no? Y si no se trae a la participación de las víctimas, pues eso es una barrera. Entonces, la barrera mayor es la cultura de todo mantenerlo como un conflicto, de todo estar en oposición. Si lo dice el fiscal, estoy en contra. Si lo digo a favor, es que estoy a favor del fiscal. Si lo dice la defensa, pues tengo que estar en contra porque lo dice la defensa, ¿verdad? Esa cultura de estar en contra por estar en contra es ciertamente una barrera. Otra barrera es el desconocimiento que pueda tener cualquier operador de las realidades económicas, la realidad social y las realidades de la comunidad donde se surge el delito. Eso puede ser una deficiencia, una barrera, ¿no? No entender cuáles son las realidades que sufre esa comunidad al momento de tomar un remedio. El remedio puede ser peor que el mismo conflicto. Entonces hay que entender cuáles son las realidades de esa comunidad para ajustar un remedio restaurativo y sustentable, adecuado. Esa es básicamente y obviamente la aplicación o la propuesta de aplicación del principio de justicia restaurativa tenemos que verlo que siempre en el proceso penal nuestro tiene que ser después de una admisión voluntaria de culpabilidad.
antes del juicio o antes de aceptar una alegación de culpabilidad. No es posible hacer un proceso restaurativo porque el proceso no ha culminado, ¿verdad? Porque el proceso pues, no permite que las partes se acerquen, no permite un acercamiento. Las partes que representan tanto a la víctima como el ofensor tienen un trabajo que hacer. Hay que hacer un descubrimiento de prueba y hasta tanto no hay descubrimiento de prueba, no puede hacer una evaluación de cuáles son las alternativas. Así que como está estructurado el proceso adversativo acusatorio, no es hasta tanto no se consuman en el juicio todos los derechos del acusado, la presunción de inocencia, el derecho a estar adecuadamente representado, el derecho al descubrimiento de pruebas que es consono con el estar adecuadamente representado. Todos esos derechos del acusado que se ejercitan en su máxima magnitud en el juicio no se han ejercitado antes del juicio. Por lo tanto, una vez que se acepta la responsabilidad y que el juez emite un veredicto de culpabilidad por aceptación de responsabilidad y verifica que es voluntaria, pues ahí pues ya se consumaron los delitos y aplica el debido proceso de ley. Todos los procedimientos posteriores se rigen por el debido procedimiento de ley porque se consumaron los derechos del acusado en la etapa en que provee la Constitución, que es la etapa de juicio. Mayra Rivera Torres, ¿alguna pregunta adicional? Sí, pero antes de pasar a la pregunta, me gustaría que me aclarara en eso que acaba de decir, si en todos los países es así, o hay países que pueden entrar directamente a un proceso de justicia restaurativa sin haber pasado ese proceso. Bueno, hay países como Costa Rica, que también he estudiado el modelo de Costa Rica, tiene lo que llaman procesos abreviados antes del juicio, como la conciliación, la mediación penal, y ahora no recuerdo otros términos, que los tienen en las reglas de procedimiento procesal penal como procesos de desvío. Llega a un acuerdo que puede ser monetario, especialmente en casos donde ha habido reparación monetaria, y eso es lo que quiere la víctima, pues puede haber un proceso de restitución, ¿verdad? Y eso satisface a la víctima y ahí termina el proceso. Conciliación, una mediación penal, existen esas figuras. En nuestro procedimiento, y vuelvo y recuerde que la influencia de los países de Latinoamérica están históricamente por el proceso inquisitorial y es hasta reciente que comienzan ellos a implementar en el proceso penal un sistema acusatorio o penal. Y aún así, integrando el proceso acusatorio adversativo penal, acusatorio adversativo, ellos han implementado dentro de los procesos de reforma esos mecanismos antes del juicio. Costa Rica es el ejemplo. Incluso Costa Rica estableció una ley orgánica y le cambió el nombre al Departamento de Justicia, Ministro de Justicia y Paz. Y tiene todo un programa para comunidades, para centros de paz en las comunidades, organizaciones no gubernamentales que sirven como mediadores, facilitadores restaurativos, a donde se desvían esos procesos. En Puerto Rico no tenemos, hay un centro, nosotros, la rama judicial tiene un centro de mediación y conflicto, donde los jueces podemos referir antes del juicio, si las partes aceptan, referir un proceso de mediación penal, especialmente cuando hay problemas entre vecinos, ¿verdad? Problemas menores entre vecinos, y aquellos casos en que veamos que pueda una mediación penal y sea aceptado por las partes, y el juez lo puede aceptar. Ahora, la determinación de si decreta el archivo no es del juez, es del fiscal. Así que el juez no puede determinar si hay procesos en que ha habido mediación y ahí las partes llegaron a un acuerdo. El fiscal puede decir, técnicamente, ¿verdad? Puede decir, no, yo no voy a archivar este caso. Y puede continuar con el caso. No hay un modelo, no hay una ley, un establecimiento para que cese el caso. Menores tienen los procesos de desvío, donde se puede desviar el caso. La ley de sustancias controladas tiene un proceso de desvío que es el 404B, que ahora se atiende bajo la ley de las cortes de drogas.
y puede haber alguna otra proceso de desvío para desviar el caso del proceso penal. Pero el ejercicio de los derechos del acusado en su plenitud a juicios no contemplan un proceso antes. Así que la aplicación idónea de la justicia restaurativa o de cualquier herramienta restaurativa donde implica la asunción de responsabilidad penal debe ser cuando se acepta la asunción de la responsabilidad por parte del juez. Yo veo muy... Postconvicción. Etapas postconvicción. Postconvicción, sí. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad?, de que no todos los casos podrían verse por justicia restaurativa, que prácticamente hay que verlo en las circunstancias de cada caso. Claro. Y yo pienso en casos de asesinato, por experiencia que hemos tenido, donde a lo mejor un joven, una joven ha salido de su casa, que lo han llamado, sale, está desaparecido, y lo próximo que la familia sabe 2 o 3 días después es que encuentran un cadáver y se queda ese vacío, ¿no?, de qué fue lo que pasó. Y yo creo que esos espacios que podrían dar que un proceso de justicia restaurativa, si la verdad, una vez ya culminado el proceso y la persona declarada culpable, a lo mejor no es inmediato, pero como usted dice, tiempo después, cuando la víctima se sienta preparada para encontrar al agresor, pueda entonces darse ese encuentro donde esa falta de información que todavía no tiene la familia, donde se ha quedado con una laguna, se pueda llenar. Por ejemplo, casos también donde no ha aparecido el cadáver de una persona. No sé si son casos, ¿verdad?, donde pueda llegar hasta ese punto que la persona sentenciada, pues entonces también de ese tipo de información que para la familia de la víctima es vital, es importante saber y es importante para su sanación. Así que veo que en algunos casos un asesinato pudiera verse, ¿verdad? Y en otros casos, pues como usted dijo, de delitos menores quizás que sean pues cosas que se pueden reparar, delitos de robo, delitos de propiedad, ¿verdad? Hay otros tipos de delitos que a lo mejor pues puede haber una compensación de otra manera. Y todo esto pues nos trae, ¿verdad?, a que lo que estamos buscando es una cultura, ¿verdad?, más justa, más equitativa, más de paz, y me gustaría pues ahí si pudiera un poquito profundizar en cómo aporta la justicia restaurativa a la construcción de una cultura de paz y de no violencia. Sí, yo creo que la justicia restaurativa, cuando atiende la carga emocional que representa el no expresar el dolor, el no expresar cómo cambió la vida de la víctima, cómo afectó todos sus lazos afectivos, comunitarios, familiares, y cómo, ¿verdad?, y cómo se afectaron también los casos, los microsistemas o la familia y los lazos por el lado del ofensor en una comunidad donde viven los mismos, ¿verdad? Y Puerto Rico es una comunidad pequeña, ¿verdad? Pero una comunidad donde están allí, donde la comunidad está prácticamente bifurcada con emociones dispersas. Si no se atienden, pues se va a afectar el capital social de esa comunidad. Ese capital que se formó ahí por esos nexos de muchos años, a lo mejor el familiar de la víctima era el herrero, que es el que ayuda en una tormenta a ponerla, o el carpintero, es un asset, es un activo para esa comunidad, para atender los problemas. Y entonces, si no se trae, igualmente la víctima es un enfermero, es una persona que aporta a resolver los problemas de la comunidad. Si se mantiene bifurcada esa comunidad, no se atiende esos problemas emocionales, pues esa sociedad va a perder, esa comunidad pierde en su capital social un activo. Y entonces, cada vez que se produce un conflicto y no atiende eso,
pues esa comunidad se fragmenta, cada vez se diluye más y pierde su capacidad para enfrentar sus propios problemas y atender sus propias necesidades. Así que la justicia restaurativa, cuando diseña un plan para restaurar, para verificar cuáles son los daños, para diseñar un plan, para ir por parte del ofensor a hacer unos actos afirmativos que están demostrando una restauración y un compromiso con su comunidad, y la comunidad participa, incluso vigilando que eso efectivamente se está dando. Todo cambia a un ambiente de colaboración y la víctima, si está preparada y ha sido, ¿verdad?, atendida a ese trauma desde la propia comunidad, pues no va a haber desintegración comunitaria. Va a haber poco a poco, paulatinamente, una integración y una convivencia social discutida, entendida y acordada entre las partes, y con medidas en el futuro de tal vez no volverse a cometer o tener en consideración esas mismas circunstancias para no cometer los mismos errores. Estamos llegando ya al final de esta interesantísima conversación, y precisamente hay una reflexión que nos trae Lina M. Torres Rivera, que creo que es excelente conclusión de este tiempo que hemos pasado unidos y unidas aquí. Nos dice ella: esto conlleva un cambio de paradigma respecto a lo que entendemos como justicia. Hay evidencia de los beneficios de transformar el sistema de justicia criminal a uno restaurador, incluso aplicando en casos que probablemente aquí en Puerto Rico no serían considerados. Es importante abrirnos a otras posibilidades, toda vez que un modelo centrado exclusivamente punitivo ha demostrado que no funciona. Así que conversemos, estudiemos, analicemos y dialoguemos más sobre este interesante tema. Y ese ha sido precisamente el objetivo de nuestra conversación en esta noche: tener un espacio adicional que colaborativamente, como ha sido entre el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Alianza para la Paz Social, con esta participación excelente del honorable juez Francisco Borrelli Irizarry, nos permite ir abriendo otras líneas de discusión, ir viendo otras posibilidades para construir una mejor sociedad, que al fin y al cabo es lo que todos en propósito queremos. Así que, honorable juez, le agradecemos muchísimo su asistencia en esta noche, su pasión por el tema, y que nos haya permitido, ¿verdad?, esta posibilidad de ilustrarnos al respecto. Gracias a ustedes por permitirme compartir con nuestro país esta aportación, pequeña aportación de educación y de reflexión, y aprovecho para felicitar esa última reflexión que usted hizo, la aportación que hizo la participante, porque fue excelente cierre. Claro que sí. Agradecemos también a nuestras moderadoras invitadas, nuestras amigas, la licenciada Astrid Soto López, que ha estado aquí, ¿verdad?, como representante del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y a Mayra Rivera Torres, de la Alianza para la Paz Social. Muchas gracias. Este espacio está siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y a nuestro público queremos recordarle que Conversaciones con Martín Cruz Santos continúa la próxima semana, así que pendientes a cuál será nuestro tema. Recuerden que la grabación de este conversatorio pueden tenerla disponible tanto en la página de Facebook de Conversaciones con Martín Cruz Santos como la del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así también en los canales de YouTube de Conversaciones y del colegio. Muy agradecidos por esta colaboración que se ha dado para un importantísimo tema. Tengan todas y todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.